En la clase de hoy haremos backtesting usando los parámetros de ejecución para el XAU, o más conocido también como el oro. Nos vamos a basar en los parámetros de ejecución que ya conocemos, que ya están subidos a la plataforma, y en base a ello vamos a mejorar la toma de decisiones al momento de ejecutar una operación. Vamos a elegir ciertos escenarios donde aplica y probablemente también donde no aplica y es mejor no operar y ver otro activo. O si aplica y tiene altas probabilidades y si lo operamos. Necesitamos por lo menos 2 entradas a la semana. Es decir, si nosotros tomamos una operación, un 1 a 2 a la semana, significa que tenemos 2% de ganancia. Y si solo tomamos 2 entradas y obtenemos un 1 a 2, es 4%. 4% a la semana está más que bien. Ejecutando solo 2 operaciones. No necesita operar mucho. Usted necesita, de hecho todos necesitamos operar con calidad y no por cantidad. Veamos ese ejemplo que tenemos aquí. Aquí estamos en plena sesión de Nueva York, justamente donde está la franja vertical. Justamente aquí. Esta es la sesión de Nueva York. ¿Qué identificamos nosotros? A simple vista, en temporalidad macro, en una hora, ¿qué es lo que estamos identificando? Estamos identificando a simple vista este fuerte movimiento a la baja. Después de eso, ¿qué hacemos nosotros? Ok, identifico el movimiento bajista, simple y sencillo. Ahora marco el 50% de ese fractal bien formado en una hora. Marco el 50% y por encima de ese 50% yo debo de buscar zonas de altas probabilidades. ¿Qué zonas tenemos por aquí? Por encima del 50%. Nosotros tenemos este máximo. ¿Qué más tenemos? Tenemos este bearish order block, tenemos esta IFC y tenemos el fair value gap, ese vacío de liquidez. Si usted toma una entrada justamente en el open del fair value gap, entra por ahí el SL de manera estructural y buscando la formación del nuevo bajo. Lo cumple, un 1 a 3. Lo cumple antes de formar el nuevo fractal. Esta es una operación de altas probabilidades. ¿Por qué? Porque cumple el 1 a 2, 1 a 3 antes de que forme el nuevo bajo más bajo. Es decir, cuando ya forme ese nuevo bajo más bajo, pues usted ya está fuera del mercado. El contexto macro, nosotros lo vemos en H4 y H1, más que todo en una hora. Ese es el contexto macro. En el XAU, yo suelo hacer entradas en una hora por estructura, cuando es muy claro, y también en 15 y 30 minutos. Este escenario que estamos viendo, ¿con qué tiene similitud? Les voy a compartir aquí los parámetros. El número 1 dice, cierre de vela por encima de resistencia en el caso de compras. ¿Tengo un soporte de resistencia para comprar? No, no tenía un soporte de resistencia para comprar. Dice, forme después de las 7:30 un movimiento bajista. En el caso de compra sería un movimiento alcista. Si usted ve, por ejemplo, todo indicando un movimiento bajista, pues en el caso de compra sería indicando un movimiento alcista. Eso usted solo hace la visión de manera viceversa. El número 3 dice, antes de las 7:30 ya haya formado un fractal para vender en el retroceso. El número 4 hace una neutralización y confirma con vela envolvente. 5 llega a un nivel de soporte y confirma con fuerza compradora. ¿Con cuál creen ustedes que tiene más similitud esta entrada? Esta vela, a la cual está apuntando la flecha en este momento, la flecha que la voy a poner de color celeste, es la vela de las 7 a 8, de una hora, de 7 a 8. ¿Con qué tiene similitud entonces? Esa entrada, ¿con cuál parámetro tiene similitud? El 3, correcto. Antes de las 7:30, si yo a las 7:30 ya empiezo a operar. Muchos empiezan a operar mucho antes, muchos empiezan a operar a las 8 o 9. Por eso es importante que usted se vea el contenido como lo hemos estructurado para que usted elija el horario que mejor le conviene y en el que más se siente cómodo o cómoda. El número 3 dice, antes de las 7:30 ya haya formado un fractal para vender en el retroceso, en H1. Aquí voy a poner en H1. Vamos a ver, justamente donde está la flecha celeste, es la vela de 7 a 8. ¿Ya tengo el fractal formado? Sí. Tengo un alto y tengo un bajo. Por ende, ¿qué voy a hacer? Vender en el retroceso. Entonces, marco el fractal, tal cual ya lo hicimos. Marcamos el 50% y por arriba de ese 50% ya tenemos una entrada de altas probabilidades. Aquí tenemos este pequeño máximo de la sesión de Nueva York del día anterior y también tenemos bearish order blocks, tenemos IFC y tenemos fair value gap. Es decir, tenemos una zona de altas probabilidades en una hora. Entonces tiene similitud con el parámetro número 3. Entonces este parámetro ya usted dice, ok, yo he hecho backtesting y este parámetro se cumple bastante. ¿Qué va a hacer usted aquí? Tomar una posición. Toma una posición a 1% o 0.5
y deja correr al 1-3. Puede dejar correr a la formación del nuevo bajo más bajo, pero si usted ya tiene un 1-3 antes de que forme el bajo más bajo, pues chao del mercado. Y aquí tenemos un 1-3 que significaría 3%. Un 3% a la semana está más que bien, porque usted necesita y yo necesito operaciones de calidad y no cantidad. Ahora, en una hora tuvimos entrada. Vamos a ver en 30 minutos si también tuvimos entrada. En una hora tuvimos esa entrada. Ahora, el precio llega a la zona de ventas y vemos que tenemos una vela envolvente justamente donde está apuntando la flecha celeste, que es de 8 a 8.30. Ahí tuvimos una vela envolvente, pero ya está bastante lejano de la zona de ventas. Es decir, hace la vela envolvente, pero ya prácticamente estaríamos entrando en la venta por debajo del 50% de ese fractal. Es decir, aquí. Y nuestro SL significaría que tendría que ir arriba, 99 pips. Y antes de que forme el nuevo fractal bajista, solo tendría el 0.64. No tendría ni el 1 a 1. Entonces, esta entrada es muy forzada. Aquí quiero que vean algo. En M30 también tenemos esta IFC. También tenemos Bearish Order Block por aquí. Y también tenemos este Fair Value Gap. ¿Qué hace el precio justamente en la sesión de Nueva York? Va a llenarlo y tiene el movimiento a la baja. Ya formó el nuevo fractal bajista. Ese es mi objetivo. Tener parámetros para mejorar la toma de decisiones y aquí no estar confundido, sino que estar más en sintonía con lo que el mercado está haciendo. Vamos a echar un vistazo también en la temporalidad de 15 minutos. En 15 minutos tuvimos esa entrada. Voy a eliminar esta venta que tengo acá y voy a cortar pantalla. Aquí. El precio llega a la zona de venta. ¿Qué esperamos nosotros en 15 y 30? Vela envolvente. Vemos que aquí tenemos esta vela envolvente. Tenemos entrada en venta. Ya el SR es un poco más pequeño. Aún así, estamos vendiendo fuera o por debajo del 50% del fractal de H1. ¿Dónde fuera idóneo vender? Que el precio hubiera hecho una vela envolvente aquí para vender. Estaríamos vendiendo por encima del 50% de ese fractal bajista formado en una hora. Y que el precio en Nueva York está yendo a buscar esa zona de altas probabilidades para tener un movimiento. Pero en 15 minutos tiene más probabilidades que en 30. ¿Por qué? Porque tengo un 1 a 1, por lo menos, antes de que el precio forme el nuevo bajo más bajo. Vamos a ver cómo desarrolla. Y vean, se cumplió. Un 1 a 1 y chao. Si aquí se tomaron las dos posiciones, significaría 3% más 1%, 4%. En un día usted puede hacer 4%, claro que sí. ¿Esas entradas de 4% se dan todos los días? Claro que no. Entonces, este ha sido un setup de altas probabilidades desde el contexto macro. Y tomamos una entrada en una hora, cuando llega a la zona de altas probabilidades, y también en 15 minutos. En 30 minutos ya la entrada era muy forzada. En 5 minutos casi no acostumbro a tomar entradas, pero vamos a ver también que también se cumple. Solo que yo no estoy tomando entradas en 5 minutos casi. Vemos que el precio tiene un movimiento alcista. Este es el mínimo, lo quiebra, retrocede a un bearish order block. Aquí tenemos un pequeñito fair value gap. Retrocede a zona de ventas y el precio forma ventas. Pero no les voy a explicar mucho 5 minutos porque yo casi no lo uso, pero en el bearish order block la venta, el SL por aquí arriba, y buscando un 1 a 2. Cumple el 1 a 2 antes de formar el nuevo bajo más bajo. Es decir, antes de quebrar esta línea celeste, que significaría la formación del nuevo bajo más bajo. Pero todo esto radica en base al contexto macro, es decir, esas zonas importantes, lo que usted identifica en la macro temporalidad. ¿Y qué hizo el precio? Formó el nuevo bajo. Reaccionó y siguió cayendo. ¿En qué horario se dio? 7, 8, 9, en plena sesión de Nueva York, justamente en el horario donde yo tomo entradas. Si esto se da en la sesión asiática, pues yo obviamente no la tomo. Todo esto tiene que tener una concordancia o tiene que cuadrar con mi sesión operativa. Por eso, en el contenido que está grabado, primero le indica qué movimientos son los que a usted le gustan probablemente, qué activos, luego qué sesión va a operar y luego parámetros de ejecución, contexto del mercado. ¿Por qué? Porque si usted se salta uno de esos pasos, pues obviamente va a andar perdido al momento de estar operando. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué estamos viendo nosotros? El precio viene formando estructura bajista. En una hora, no me voy a complicar en más temporalidades. Si gusta puede verlo en H4. Pero en una hora, lo que estoy identificando es, aquí el precio retrocedió un poco y formó un nuevo fractal bajista que quebró estos mínimos. Viene quebrando estructura. Y aquí estamos en sesión de Nueva York. ¿Qué va a identificar usted entonces?
esta vela es de 6 a 7. Esta vela es de 7 a 8. Justamente esta, la que está apuntando la flecha celeste. Es vela de 7 a 8. ¿Qué identificamos aquí? Ok, fractal bajista. Porque si nosotros queremos buscar compras, ¿qué tiene que hacer el precio? Pues tener formado una estructura alcista. Este es mi último alto y este es mi bajo. ¿Cuándo voy a buscar compras? Cuando el precio quiebre ese alto y en el retroceso en la sesión de Nueva York, compro. Hasta el momento, ¿qué me está confirmando? Que tengo ventas. Entonces, marco el fractal que tenemos por ahí nosotros. Arriba del 50% que vamos a buscar. Bearish Order Block, Fair Value Gap, altos iguales y FC. Tenemos bloques de órdenes por aquí. Tenemos el bloque de órdenes por aquí. Lo que me llama la atención es que en una hora no tenemos Fair Value Gap. No tenemos vacío de liquidez. Pero por encima de ese 50%, por encima de la flecha celeste, yo tengo este máximo. ¿Y de qué horario es ese máximo? Es de las 18 horas del día anterior, de la sesión asiática. Entonces el precio de 6 a 7, ojo, de 6 a 7 aún no estoy operando, porque la vela de 7 a 8 es esta. La voy a poner de color amarillo. Esa vela es de 7 a 8 y yo me conecto a operar a las 7:30. Entonces cuando yo ya voy a empezar a operar, ¿qué identifico? Que el precio ya fue a sacar ese máximo. Entonces ya puedo buscar ventas con correcta gestión de riesgo. No poner todo el riesgo de la semana en una sola operación. No, operar con correcta gestión de riesgo. Entonces, simple y sencillo. Ya viendo que el precio fue a neutralizar ese máximo y está cayendo, ¿qué necesito yo para operar? Parámetros de ejecución. Entonces, ¿con qué tiene similitud este escenario? Tiene similitud con el número 3 también. Antes de las 7:30 ya está formado el fractal bajista en una hora. ¿Qué más también tenemos nosotros por aquí? Tenemos este nivel de soporte, este. Pero la pregunta ¿es un nivel de soporte para pensar en compra tras que llegue? No, ¿verdad? Tiene más probabilidad en la venta. ¿Por qué? Porque la estructura lo está indicando. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Una resistencia. ¿Qué hace el precio antes de las 7:30? Respeta esa zona de ventas, respeta esa resistencia y se da la vuelta. Entonces, aquí yo debo de concentrarme en buscar ya ventas. Me voy a 30 minutos. Para entrar por limit, no pude haber entrado aquí porque no estoy en horario operativo. Porque la vela de 7 a 8 es esa amarilla, la cual está apuntando la flecha. Entonces yo ahí arriba no podía haber entrado porque se dio antes. En 30 minutos veo que esta es la vela de 7 a 7:30. Voy a cortar pantalla en ese punto. Díganme ustedes, ¿será que es una vela envolvente para vender? Piénsalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Piénsalo nuevamente. ¿Es una vela envolvente para pensar en venta? No, ¿verdad? Ah, ok, en 30 minutos no hay entrada. Bajamos a 15. Piénsalo nuevamente. ¿Tenemos entrada de altas probabilidades en venta por acción del precio? Piénselo. ¿Cómo podemos hacer para saber si sí o no? Medimos el cuerpo y comparamos el cuerpo de esa vela con la mecha y veo que tiene más mecha que cuerpo. ¿Solo por eso ya voy a pensar en compras? No. Tranquilos, hay que esperar al desarrollo. Aquí estoy identificando algo. En 30 y 15 minutos el precio ya sacó la liquidez de ese máximo. ¿Qué nos deja por aquí? Nos deja el bearish order block. Y vean dónde está ese bearish order block que nos deja en 30 y 15 minutos. Está por encima de la línea celeste. Significa por encima del 50% del fractal de una hora. Significa que estoy en una zona de altas probabilidades de venta, siempre y cuando el precio retroceda a esas zonas. Si no retrocede, no. Ahorita donde está cerrando esa vela, que no es envolvente, ya estaría vendiendo por debajo del 50%. Eso le quita probabilidades. Y le quita aún más probabilidades ver esa enorme mecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Refinar en 15 minutos. En 15 minutos veo lo siguiente, que es esta IFC. La pequeñita que está por ahí. Aquí tengo también este bloque de órdenes. ¿A cuál va a llegar el precio? Yo no lo sé. Me gusta, a simple relevancia, cómo se ve este bearish order block de 30 minutos. Y veo que en 15 minutos ese bearish order block prácticamente cubre la IFC que está en este punto. Y que esas zonas están por encima del 50% del último fractal bajista de una hora. Aquí podemos programar una orden limit. Aquí, en el open del bearish order block, el SL en el último alto de 42 pips. Y vamos a ver si cuando rompa el último bajo, por lo menos ya me ha dado un 1 a 1. Ya me ha dado un 1 a 2 prácticamente. Entonces, antes de que forme el nuevo fractal bajista, yo ya cierro mi operación. O se cierra en automático porque usted le pone un take profit 2. Si nos sacan SL, pues obviamente esperar nuevamente parámetros. Si esto viene y nos sacan stop loss,
pues esperamos nuevamente parámetros para poder vender nuevamente. Vamos a ver qué hace el precio. Ahí está regresando. Nada, no regresó. No regresó ni a esta IFC. Vean, no regresó. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros? ¿Será que vendemos por desesperación? No, simplemente si no llega, pues no vendemos. Simple y sencillo. Ahora, en una hora, recuerden que teníamos ese nivel de soporte que está por ahí. Pero ese nivel de soporte ya me indica que yo estoy vendiendo por debajo del 50% del fractal. Por ende, tengo más probabilidades de que el precio haga un retroceso y me saquen stop loss. ¿Dónde tiene más altas probabilidades? Por encima del 50%. No llegó a activar nuestra orden. Entonces, habrán días donde el precio tendrá un enorme movimiento, pero no nos dio una entrada de altas probabilidades. Aquí tenemos esta vela de 7.30 a 8. Esta. Para vender en ese punto, veo que necesito 91 pips de stop loss. Hay personas que ponen SL más agresivos, pero si yo arriesgo el 1%, pues obviamente no voy a poner un SL agresivo. Y veo que antes de que forme el nuevo fractal bajista, yo no tengo ni un 1 a 1. Entonces eso ya le va quitando altas probabilidades a mi operación. Y se cumplió, siguió cayendo, sin problema, no pasa nada. Siguió cayendo un fuerte movimiento y listo, no operamos ese día. Vamos a buscar otro ejemplo. ¿Cuál es la sesión de Nueva York? Aquí veo que son 7, 8, 9. Estas tres velas abarcan las 7, las 8 y las 9. ¿Qué tengo por aquí? Tengo este alto y tengo este bajo. Tengo fractalidad bajista, ¿verdad? Veo que el precio a la izquierda no llega a ningún punto de interés relevante. Por ejemplo, neutralizar un mínimo o que aquí existiera un bullish order block de altas probabilidades. ¿Qué más estoy viendo? Que esta vela es de 7 a 8. Donde marqué ese pequeño círculo. Es vela de 7 a 8. ¿Dónde nosotros podemos pensar en ventas? Ok, marco el fractal, lo voy a poner con línea blanca. Marco el 50%. Y por arriba de ese 50% yo voy a buscar ventas. Yo voy a buscar ventas. ¿Qué identifico ahí arriba yo? Identifico este bearish order block. En primera instancia está IFC, pero veo que ya el precio fue a mitigarla a la 1 AM, plena sesión de Nueva York. Pero aún tengo este bearish order block y tengo este máximo. Si el precio llega a ese punto, pues yo vendo. Veo que la vela de las 7 no llega, la vela de las 8 tampoco, y la de las 9 tampoco. Pero como va a haber un movimiento en esa sesión, yo tengo que ser bastante curioso y ver qué otros parámetros se cumplen para yo poder tomar una operación. Hasta ahorita, aquí también teníamos ese nivel de resistencia. El precio llega a la resistencia y tiene un movimiento bajista. A simple vista, el precio hizo retroceso por encima del 50% y ¿qué creen? Formó el nuevo fractal bajista, porque formó un nuevo bajo. Vamos a ver cómo lo pudimos haber aprovechado o definitivamente si no dio entrada. En una hora no llegó a mi zona de altas probabilidades, pero aquí marco este nivel de resistencia. El precio llega en la vela de las 7 a las 8 y voy a ver si hubo vela envolvente. Esta vela es de 6.30 a 7. Esta vela es de 7.30 a 8. Aquí ya empiezo a operar. ¿Qué veo yo? ¿Tengo una vela envolvente para venta? ¿Sí o no? Piénselo. Unos 5 segundos. ¿Tengo vela envolvente para ventas? No, ¿verdad? Ok, esperamos otra. Tampoco. Y ya estamos por debajo del 50% del fractal de una hora. Ve cómo eso ya le va quitando altas probabilidades. Vamos a 15 minutos, tal vez encontramos entrada de 15 minutos. Esta vela es de 7.15 a 7.30. Es una vela que a simple vista usted ve que envuelve velas de compra. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces no tenemos entrada. No tenemos entrada. Vamos a esperar el desarrollo. Y estamos por debajo del 50% de este fractal. Aquí el precio puede subir arriba y llegar a la zona de venta de altas probabilidades. Si llega, vendemos. Si no llega, pues no hacemos nada. Y vemos que empieza a caer. El precio llega y reacciona. ¿A qué reacciona? Forma el nuevo fractal bajista sin dar entrada de altas probabilidades. Y aquí tenemos el mínimo del día anterior. Eran dos mínimos iguales. ¿Qué hace el precio? Llega a ese mínimo, lo liquida. Y tenemos la reacción que el precio tiene. Ahora, ¿tenemos una vela envolvente para comprar? No.
En 30 minutos, tampoco. Aún no tenemos. De 9 a 9:30, aún no hay entrada. ¿Era de altas probabilidades para comprar directamente en una hora? No, porque yo no sé cuánto va a neutralizar. Esto puede caer mucho más y dejar esta enorme mecha. Yo no sé cuánto va a neutralizar. Yo necesito tener confirmación. Hasta este punto, ¿con qué tiene similitud este escenario? Con el 3, aún sigue siendo el 3. ¿Por qué? Porque esa es la única zona de ventas que tenemos aquí arriba, de altas probabilidades. Entonces, ya buscar ventas aquí arriba sería más como por esperanza a que sí funcione el Travis. ¿Por qué? Porque ya formó el bajo mapa. Y veo el horario, que ya son las 9, 9:30 prácticamente. Tenemos esta vela de 9:30 a 10. Son las 10 AM y el precio aún no llega a la zona de... Y ya formó el movimiento bajista. En 30 minutos veo una vela envolvente, como para pensar en compras aquí, por la neutralización de este mínimo. Pero veo que tiene 99 pips. Y antes de que forme, o antes de que llegue al punto de ventas, yo veo que no tengo ni el 1 a 1. Entonces, esta es una entrada más que todo forzada. Una entrada por entrar sí o sí. En 15 minutos, también. No tuve una entrada aquí abajo. Si el precio hubiera neutralizado ese mínimo y está un ratito acumulando ahí, o nos da una vela envolvente en compras, como está esa que les estoy mostrando, pues nosotros compramos aquí. Aunque todo indique ventas. ¿Pero por qué compramos? Un SL óptimo y por lo menos tenemos el 1 a 1 antes de que llegue a la zona de ventas de altas probabilidades. Y es así como podemos operar compras y ventas. Antes de que llegue ahí, tenemos el 1 a 1. Nosotros aseguramos en break-even y podemos esperar el 1 a 2 o cerramos en el 1 a 1. Pero no cumplió las altas probabilidades para nosotros entrar al mercado. En conclusión, no hay entradas de altas probabilidades todos los días, pero cuando hay que entrar. Pero nosotros por eso tenemos más activos. Tenemos el US30, el Nasdaq, en los cuales podemos tener entrada de altas probabilidades si en el oro no tenemos entrada. Por ejemplo, yo voy a arriesgar el 1%, pero en el oro no veo nada de altas probabilidades, pero en el US30 sí, entonces en el US30 entro. Y así ya tengo más variedad. Si usted opera 3, 4, 5, 6 activos, pues difícilmente va a operar con el 1%, porque usted está manejando mucho. Yo le llamo prácticamente como que usted se está chupando 5 o 6 bombones a la vez. No le va a tomar sabor. Va a sentir los cachetes prácticamente inflamados. ¿Cuánto se puede chupar al mismo tiempo? Uno, y lo va a disfrutar. Lo va a sentir más rico. Usted comprenderá lo que le quise decir.